Conversar con un amigo de la casa, por supuesto, que tiene que ver y seguramente tiene su opinión, ¿no? Le damos la bienvenida, como siempre es un placer charlar con él. Estamos hablando, referimos al doctor Marcelo Arancibia. Muy buenos días, doctor Arancibia. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de la mañana, desde Ya de Balas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día a ambos, Daniel, y a toda su audiencia. Bueno, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Bueno, Marcelo, has posteado en tus redes sociales, diversas críticas a este convenio, ¿cómo puedo denominarlo? Regalo, dádiva, arreglo, por 250 palos, Marcelo. Bueno, lo primero que llama la atención es algo que ustedes han notado y han expuesto en la introducción del reportaje, el apuro del gobierno, ¿no? Siempre el gobierno apura a la legislatura, ya sea para endeudarse en 600 millones de dólares, como hizo el mes pasado, endeudamiento que hoy está en duda, atento de que nuevamente se ha agravado la situación del riesgo país para la República Argentina, lo cual en caso de colocarse esos bonos en Nueva York o en Londres, como el gobernador ha viajado para hacerlo, puede significar, bueno, una tremenda espada de Damocles para los sanjuaninos, porque sería una tasa de interés demasiado elevada para una provincia cuyo principal ingreso, el más importante, es la coparticipación federal de impuestos. Y esto nos lleva a la otra cuestión, el apuro de un acuerdo donde el gobierno provincial, ante la política de Milei de ponerle fin a la obra pública, no como una estrategia para combatir la corrupción, porque sería combatir tal vez el exceso de población poniéndole fin a los embarazos y a los partos. Es decir, corrupción siempre hay, se la combate con sistemas de contrataciones transparentes, objetivos, que impidan, como pasó durante la época del kirchnerismo, que se utilice a las contrataciones como una fuente de financiamiento, primero ilícito de la política y luego de enriquecimiento personal de un sector que es inmensamente repudiado en la República Argentina, como es el peronismo kirchnerista. Bueno, la Nación ha decidido no hacer más obras y la provincia de Orrego se ve sumamente afectado en cuanto a las expectativas electorales del 2027, porque sale primero endeudar la provincia sin tener en consideración o miramiento de lo que eso pueda impactar en el mediano plazo a los sanjuaninos, una deuda del orden de los 600 millones de dólares, un tercio del presupuesto anual, que es un presupuesto muy acotado y que está destinado fundamentalmente a pagar salario, más del 50-60% de ese presupuesto que tiene la provincia a nivel anual. Esto del ofrecimiento de Vicuña de poner 250 millones de dólares, donde se duda de la libre disponibilidad, sino que ese dinero estaría destinado a una infraestructura que hoy San Juan no tiene y que la empresa necesita imperiosamente para producir dentro de 2 o 3 años como está previsto. Estamos hablando de caminos, estamos hablando de infraestructura hídrica. En esto hago un paréntesis, por ahí me haya más conciencia en las empresas internacionales que en la política en general respecto al impacto hídrico que tiene la industria del cobre, la explotación del cobre. Y supongo que esta gente querrá hacer lo que no tiene San Juan, que es, arreglar el tema de la canalización, de proteger el agua, porque va a haber una merma para los hachalleros cuando este emprendimiento minero arranque. Ahora bien, se lo hace así a las apuradas, porque el gobierno necesita movilizar la obra pública, necesita generar empleo para tener una suerte electoral distinta a la que se ve hoy por hoy en el 2027. Pero se lo hace tal vez rifando las condiciones para lograr un desarrollo económico
y social en la provincia de San Juan. Es decir, vos fijate que cuando Milei promueve y logra en el Congreso de la Nación reformar la ley de glaciares, también incrementa del 3 al 5% la posibilidad de las regalías mineras, claro, no solamente de Boca Mina, sino también de la facturación. Sin embargo, el gobierno de Orrego acuerda el 3% de facturación y lo presenta como si fuera una mejora. Sí, es una mejora en relación a Veladero, que es el 3% Boca Mina, pero no es aprovechar las mejores condiciones que te da la ley de inversiones mineras, que te permite llevar la regalía minera al 5% también de facturación. Claro. Luego, bueno, hay también una ventaja, porque los fideicomisos son figuras que se inventan en la época de Gioja, cuando yo también creo que las empresas mineras se sonrojaban cuando advertían que maximizaban sus ganancias y no se advertía en la provincia de San Juan infraestructura, porque la plata de las regalías se perdía en rentas generales, ni hablar cómo se perdía en departamentos como Iglesia o en Hacha. Claro. Pero ahora, bueno, llevar el fideicomiso, adelantar su pago durante los primeros 5 años, cuando el régimen anterior las empresas empezaban a pagarlo a partir del 6º año, bueno, puede aparenta como un progreso o una mejora, pero en realidad también hay que decir que esto es un cambio de figurita, porque la plata que debiera existir para arreglar los caminos que hoy San Juan no tiene, es porque la nación se lo está dejando, y hay una denuncia penal contra el ministro de Economía, Toto Caputo, de que se tiene una suma multimillonaria del impuesto al combustible, a los neumáticos, que debieran ir para el mantenimiento y la reparación de las rutas argentinas, van a mantener o a acotar, digamos, el déficit fiscal que tiene la nación. Claro. A eso hay que sumarle otro proyecto que se va a tratar el miércoles, que es precisamente la cesión por 20 años, el mantenimiento de las rutas nacionales por la provincia. Sí, sí. Cuando la plata no es que no esté, la plata está. Lo que le está haciendo la nación a las provincias, entre ellas San Juan, es trasladarle el costo del ajuste. Es decir, que los sanjuaninos con impuestos provinciales, que no es que nos abunden, nos hagamos cargo de este mantenimiento. Y como esa plata no está, bueno, que la ponga Vicuña en un adelanto que le va a servir a la empresa para contar con la infraestructura que hoy no tiene, pero que no va a llegar seguramente de manera pareja para el mantenimiento de los 430 kilómetros que la nación ha decidido abandonar en la provincia de San Juan. Pero bueno, el gobierno provincial se abusa de tener hoy una mayoría muy cuestionable, porque me parece que en la legislatura hay varios tránsfugas en el sentido técnico que se le da al término el transfugismo, es decir, que en la política aquellos que son votados para ocupar un lugar como la oposición, bueno, sin explicación suficiente al electorado, pasan a votar a favor del oficialismo, sin tener ningún tipo de represalia por parte de sus partidos de origen. Yo quiero ver al peronismo, si es que no acompaña estos proyectos de ley que se van a tratar mañana, qué va a hacer con aquellos diputados justicialistas que se van a descolgar, van a hacer transfugismo y van a votar con el gobierno provincial. Porque si no hace nada, como ha venido ocurriendo desde que asumió Orrego, y siempre tiene los votos de estos diputados que se pasan de una vereda a la otra, es porque, bueno, me atrevería a decir que es muy probable que haya un acuerdo en el fondo entre el oficialismo y la oposición, en términos generales, para darle los votos a Orrego y continuar políticas que en realidad, bueno, son aceptadas y apoyadas por todas las fuerzas políticas sanjuaninas con representación legislativa. Marcelo, te voy a hacer escuchar un pequeño audio que salió a través de las redes sociales y, bueno, uno muchas veces duda de las redes sociales, pero tal vez vos hayas tenido acceso a parte de esto que es el convenio justamente que se va a firmar o ya se firmó y que le tiene que dar el visto bueno la Cámara de Diputados entre el gobierno de la provincia y Vicuña. Veamos si esto que se dice es tan así o no. ¿Viste que Vicuña le va a regalar a San Juan 250 millones de dólares? No es tan así. No, en serio, sí. Venía a ver el video del anuncio.
250 millones de dólares, que no son una promesa, no es una expectativa, son realmente un compromiso firmado de carácter fijo, no reembolsable ni compensable. No, pará, te explico. Los 250 millones de dólares no son una donación. La empresa ya tenía una obligación en la declaración de impacto ambiental de José María del 2022. Se trata del llamado aporte día, equivalente al 1.5% de la facturación que estaba destinado a financiar obras de infraestructura. Vicuña cuestionó esta obligación y negoció con gobierno que a cambio de retirar el reclamo y adelantar 250 millones de dólares, recibiría una serie de beneficios. El problema es que los 250 millones de dólares podrían ser mucho menos de lo que San Juan podría recaudar en un futuro. La diferencia podría llegar a ser casi de 200 millones de dólares menos. ¿Qué recibe Vicuña a cambio de adelantar esos 250 millones? Bueno, el acuerdo fija un techo de 3% de las regalías. No se pueden mover de ahí. Pero además, el gobierno se compromete a no exigir nuevos aportes durante toda la vida útil del proyecto, que podría extenderse hasta 70 años. Y hay otro punto clave. Si hay un conflicto impositivo o ambiental, no será la justicia argentina la que se encargue de ello. El acta establece que las disputas serán llevadas a arbitraje internacional, bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Por último, hay una cuestión ambiental. La declaración de impacto ambiental establecía que Vicuña debía realizar obras para compensar el consumo de agua en Iglesia y Hacha. La empresa debía concretar esas obras y demostrar con resultados que el caudal perdido era recuperado, pero el nuevo acuerdo invierte la lógica. Vicuña deja de tener que ejecutar directamente las obras y pasa a transferir el dinero para que sean realizadas por un fideicomiso controlado por la provincia. Y acá aparece una duda. Los 250 millones de dólares deben financiar distintas obras, entre ellas las hídricas de Iglesia y Hachal, pero también otras como la Ruta 40. Entonces, si el dinero no alcanza para cumplir con todas las obras, ¿quién absorbe el costo final? Bueno, ¿esto está así? Sí, comparto mucho ese informe, que lo he visto en las redes sociales. Esto no es un regalo ni un aporte gratuito de la empresa a la provincia de San Juan, es producto, como bien dice el informe, de compromisos tributarios o paratributarios que las empresas mineras se comprometen a asumir cuando presentan la declaración de impacto ambiental. Bien. Tal vez la única diferencia con relación a otro emprendimiento minero es que la entrega de ese 1,5 sobre facturación para integrar ese fideicomiso arranca a la brevedad y no después de consolidar el proyecto minero a los 6 años. También hay que decir que el nivel de ganancia que va a tener la empresa producto de un commodity como es el cobre, que viene creciendo su valor año tras año, también puede significar una licuación de ese aporte con respecto a lo que la empresa proyecta ganar en estos primeros 5 años de explotación. Bien. Es decir, creo que en esto el gobierno lo que procura es administrar un fondo y decirle a la sociedad, bueno, acá tengo 250 millones de dólares para hacer obra pública, para generar trabajo en este sector que está en la lona hoy por hoy, y me reivindico generando expectativa en la construcción de una infraestructura que, como bien dice el informe, puede terminar siendo corto. Claro. Porque sí, a mí me han pasado, perdón, me dijo que en realidad necesitan entre 450 y 500 palos, Marcelo. Con 250 se quedan, porque hay que ver también la línea de 500 kilowatts y todo el tendido eléctrico y todo lo demás, Marcelo. Bueno, la línea 500, que ya logró la exclusividad del 90% a partir de una manito que le da el órgano nacional que regula el tema de la electricidad. No olvidemos que el CEO de Vicuña ha sido parte del equipo económico de Caputo, quien es el que controla ese organismo regulador de la electricidad y del gas. No digo que hay fantasma ahí, pero claramente esta decisión de este organismo nacional puede significar la paralización de otros proyectos que vienen atrás, como los azules, que van a tener que buscar otra fuente de energía para poder cubrir su demanda. No hay que olvidar que este tipo de actividad tienen dos grandes insumos, uno es el agua y la electricidad. Vicuña, cuando esté funcionando, va a consumir mucho más energía que toda la provincia de San Juan. Por lo tanto, ahí ese cuello de botella es probable que se haya generado a partir de decisiones
burocráticas que, bueno, si nadie va a la justicia, fundamentalmente los que han sido desplazados, como Azule o Pachón, van a tener el día de mañana que hacer ingentes inversiones para poder darse de ese recurso que es la electricidad. Entiendo que las obras complementarias que debe hacer Vicuña para poder llevar la línea 500 al emprendimiento, que estaría el orden de los 800 millones de dólares, bueno, no entran en estos 250. Claro. Pero sí hay que decir que lo que Vicuña hace es un gesto al gobierno provincial de que sean ellos los que administren el fondo fiduciario, pero que administre el fondo fiduciario no significa que tenga libre disponibilidad. De por sí ya termina de afectar a los pueblos más cercanos al emprendimiento. No va a haber exclusividad en gastar esos 250 millones de dólares en pueblos como Iglesia o Hacha, claro. Sino que se van a extender a toda la provincia, porque evidentemente cuando nos están diciendo que la Ruta 40 Norte necesita ser separada desde Albardón al ingreso de las minas, bueno, es porque está totalmente destruida, y la destrucción de la ruta, que lleva hace mucho tiempo, se ha agravado en estos últimos años cuando se decidió del gobierno nacional, lisa y llanamente, no invertir un peso ni siquiera para el mantenimiento. Entonces, bueno, la cuestión es si esto constituye para la provincia de San Juan un negocio o no, a los fines de recuperar una infraestructura que se entiende tiene un déficit del orden de los 2.400 millones de dólares. Por eso cuando uno ve algunas obras hechas por el gobierno justicialista, como los autódromos, los estadios, da mucha bronca, porque ese dinero debió haberse invertido en infraestructura para generar las condiciones a los fines de no terminar medio de rodillas frente a estas empresas que, bueno, como se dijo alguna vez, manejan mucho dinero, mucho poder, más que la provincia, y están en condiciones de imponer las condiciones, digamos, valga la redundancia, de este tipo de acuerdo. Lo que ha hecho Vicuña no es algo gratuito, es algo que debe haber planteado en su reunión de directorio, debe haber sido aprobado por su accionista, como, bueno, un mecanismo de poner en funcionamiento una mina en una provincia, en un país donde la infraestructura está destruida. Pero nadie regala, seguramente van a recuperar ese dinero con creces. Lo que sí creo que la provincia de San Juan puede meterse en un brete, porque se va a hacer cargo el mantenimiento de 430 kilómetros que le corresponde a la Nación, porque la Nación se queda con la plata para dibujar el superávit fiscal. Ese dinero lo van a traer o lo van a poner de lo que le da Vicuña, van a cortar la cinta, pero probablemente en la sumatoria de avance y retroceso con respecto al ingreso de los recursos que nos corresponde por ser propietario de metal, es una posibilidad de que terminemos perdiendo. Y esto lo sabremos ya cuando posiblemente Orrego ya no sea gobernador. Claro. Por eso me parece sumamente temerario avanzar con estas cuestiones sin tener a ciencia cierta la seguridad de que para la provincia esto va a ser un beneficioso, por no decir un negocio, y no termine siendo un perjuicio que genere un descalabro económico-financiero a corto y mediano plazo. Lo cual a mí me lleva a pensar de que este convenio, gobierno de la provincia, Vicuña, es simplemente una necesidad urgente que tiene el gobierno de la provincia en esto que es las elecciones 2027, ¿no? Sí, el gobierno provincial, los gobiernos provinciales se los juzga el electorado en función del trabajo que genera, así como a la nación, la administración de la economía, a las provincias, a los gobernadores por el trabajo que genera, y a los intendentes por la contención social. Y así como la gente ya se está cansando de un ajuste sin fin y que vos no ves el horizonte en el gobierno nacional a una mejora en el bolsillo de este ajuste sin fin, y que el gobierno nacional proclama como el más grande de la historia de la humanidad, bueno, en la provincia claramente acá no se generan la cantidad de empleo al paralelo a la cantidad de anuncios de inversiones que van a haber por el SIGI. Es decir, hay muchos anuncios, mucho ruido, pero pocas nueces,
porque la verdad que en la provincia de San Juan no escapa a las generales de la economía nacional y hay una contracción productiva y de consumo muy fuerte que solo puede ser contrarrestada creando trabajo. Y este es un gobierno provincial que en estos casi 3 años de gestión no ha creado puestos de trabajo, no lo puede hacer masivamente en la administración pública, no lo está creando en el sector privado. Entonces, bueno, entre esta situación, estos anuncios, por un lado, 600 millones de dólares de endeudamiento para obra pública, por otro lado, este acuerdo con Vicuña por 250 millones de dólares genera en la sociedad seguramente una expectativa de que va a haber trabajo pronto. La cuestión es que esto es contrarreloj. Si ese trabajo no se crea y los anuncios son como son los anuncios del RIGI, que se hablan de miles de millones de dólares, pero la plata no aparece, claro. Seguramente la decepción del electorado va a ser importante, va a ser grande. Creo también, y lo digo, es que estos anuncios no son posibles si en el fondo no está avanzado un acuerdo político electoral entre el gobierno provincial y el nacional. Entonces, bueno, también esto hay que considerarlo, porque no creo que una empresa como Vicuña adelante 250 millones de dólares sin tener el guiño de la nación. Claro. Así como la provincia no puede salir a endeudarse si no tiene la autorización expresa del Tesoro Nacional. Claro, lo cual da a pensar, o te da a pensar, de que ya hay explícitamente un acuerdo electoral entre la Libertad Avanza y el Orreguismo en la provincia de San Juan. Sí, yo creo que ese acuerdo se necesitan los dos. La nación necesita de los gobernadores para poder ganar en primera vuelta, se le está complicando el escenario electoral, creo que muy poco va a poder cambiar el gobierno si esto sigue como está ocurriendo en el país, donde la producción está atrancada, el consumo cae, la gente está endeudada, el trabajo no aparece, pero la provincia necesita a la nación para, bueno, autorizarte a endeudarte, a recibir recursos de corporaciones internacionales que seguramente aspiran a que se mantenga el RIGI, por ejemplo, o las ventajas arancelarias o la posibilidad cuando empiecen a exportar de liquidar esos dólares en el extranjero y nunca ingresen al país. Y a su vez, bueno, creo que en San Juan el peronismo está totalmente de acuerdo con este tipo de política, donde se beneficia la concentración o las ganancias exorbitantes de las empresas en contra del interés general de la provincia de San Juan. Este modelo, donde el peronismo ha sido clave en su diseño, primero excluyó al Estado como un partícipe de las ganancias. Claro. El Estado es el gran perdedor de todo esto porque ha asignado impuestos, tributos, aranceles, etcétera. Ahora vemos cómo los proveedores están siendo también objetos de este desplazamiento y se están dando cuenta tarde, porque RIGI lo que permite, bueno, es abaratar los costos de producción importando o no solamente bienes de capital, sino también trabajadores. Las comunidades van a empezar a advertir que, bueno, la plata que debiera invertirse para la licencia social tal vez se haga en otros puntos de la provincia, movilizar la logística que este tipo de empresas necesitan. Es decir, con el estado que tiene la ruta 40 norte, posiblemente la sur, bueno, es inviable esta actividad. Marcelo, yo te última de mi parte, y con respecto a si llega a suceder, esperemos que no, en el día de mañana, algún problema ambiental en el emprendimiento en la mina. La justicia argentina básicamente hace una claudicación, Marcelo. El gobierno de la provincia. Bueno, va a firmar, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que todos estos convenios de inversión prorroguemos la jurisdicción afuera del país. Claro. Es como colocar bonas, como colocar claro, bonas. Nadie cree en Argentina y sus instituciones, porque por otro lado los propios funcionarios
deciden aceptar la jurisdicción de los tribunales extranjeros. Esto ya estamos curados de salud ante esta situación anómala de falta de consideración a nuestro Estado de Derecho, pero también hay que decirlo, la justicia a nivel nacional y provincial desde afuera no es creíble. Entonces, bueno, termina la Argentina aceptando condiciones ignominiosas que otros países con mejor calidad política, mejor calidad de Estado no aceptaría nunca. También hay que decir que, y esto lo dice el informe que ustedes han pasado, que este adelanto de los 250 millones de dólares esperemos no signifique la aprobación a libro cerrado de los distintos impactos que deben ser aprobados para que la empresa comience a producir, ¿no? Claro, bueno, esto es de alguna forma lo que han explicado en una primera instancia desde el gobierno, que los diputados deben decir sí o no, pero no pueden modificar ni un punto ni una coma de esto, lo cual, si en el día de mañana le dieran dar la aprobación, se aprueba a libro cerrado, ¿no? Bueno, este es el problema de, a ver, es así, vos lo aceptás o lo rechazás Claro. A este convenio. Ahora, este es el problema de haber llevado adelante negociaciones a espaldas del pueblo. Claro. Porque lo que debió haber hecho el gobierno es haber informado al pueblo sanjuanino a través de sus representantes, Claro. que son los legisladores, que se iba a hacer esta tratativa y cuál era el avance de estas negociaciones, para que nadie fuera sorprendido. Bueno, hemos sido todos sorprendidos. Totalmente, ¿no? Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención. Ya te vamos a molestar en cualquier momento y vamos a hablar un poquito más de política, porque bueno, ya estamos a mediados, ya prácticamente a fines del mes de agosto, y esto implica de que el calendario sigue avanzando y se habla mucho también porque de todo un poco, porque hay varias provincias que han manifestado su adelanto de elecciones para el mes de mayo, esto es a nivel provincial. Inclusive la provincia de San Juan estaría en un calendario que podría adelantar las elecciones al mes de mayo del año que viene, si es que no hay un arreglo con la Libertad Avanza. Y bueno, para saber dónde y cómo va a estar justamente el electorado sanjuanino. Todavía no sabemos cómo vamos a votar los sanjuaninos, no hay ley electoral en la provincia de San Juan, están en otra, están como a ver cómo junta dinero el gobierno de la provincia justamente para tener en vista esto que son las elecciones. Así que seguramente te vamos a estar convocando para que hablemos un poquito de la política sanjuanina. Te damos las gracias, Marcelo. Un abrazo. Muchísimas gracias por tu atención, Marcelo. Va a ser un placer. Muchas Un gracias. abrazo a usted y un fuerte saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, 11 horas 48, seguimos con más.